Mi nombre es Gisela Corday y hoy día partimos con las clases de Biología Común para lo que es la PSU 2020. Como ustedes saben, en Biología Común son 18 preguntas solamente con contenidos hasta segundo medio. Por lo tanto, hoy día partimos con nuestra primera clase, que es la organización y composición química de los seres vivos. Como ustedes saben, un ser vivo presenta ciertas características, como por ejemplo la reproducción, se nutren, se desarrollan, presentan la capacidad de responder a los estímulos, lo que se conoce como irritabilidad. Y todos los seres vivos, todos, desde una bacteria hasta el ser humano, ¿no es cierto?, presentan esas características. Bien, el esquema que tenemos acá nos muestra los diferentes niveles de organización que se dan en los seres vivos, que van desde el nivel atómico hasta lo que es un individuo multicelular. Hasta aquí sería nuestro nivel de organización de cómo se forma un organismo pluricelular. De ahí en adelante tenemos lo que es los niveles de organización desde el punto de vista ecológico, ¿ya?, que más adelante se van a retomar. Pues bien, comenzamos. En la corteza terrestre existen miles de elementos, ¿ya?, como el calcio, como el azufre, como el litio, pero existe solamente un porcentaje de ellos que pertenecen a los seres vivos. Y todos aquellos elementos que están en la naturaleza y que de alguna forma ingresan a los seres vivos se les conoce como bioelementos. Bioelementos, o también conocidos como elementos biogénicos o biogeoquímicos. Estos bioelementos, que son los que forman parte de los seres vivos, se clasifican de acuerdo a la cantidad en que ellos se encuentran dentro de los seres vivos. No de acuerdo a su importancia, de acuerdo a la concentración o cantidad en que ellos se encuentran. Por ejemplo, los bioelementos primarios o los macroelementos corresponden al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, es decir, CHOMS. Estos bioelementos son los que están en mayor cantidad dentro de los seres vivos. ¿Cuál es la importancia de ellos? Que ellos pueden formar los compuestos orgánicos, que vamos a ver más adelante. ¿Qué bioelementos son necesarios para formar un compuesto orgánico? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Bueno, y el nitrógeno y el fósforo y el azufre forman parte de otro orgánico, pero los que son necesarios es CHO. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, que estos elementos, aquí faltó el azufre, ¿ya?, ahí faltó el azufre, ¿ya?, son aquellos que forman las moléculas orgánicas. ¿Y cuáles son estas moléculas orgánicas? Los carbohidratos, los lípidos o grasas, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y también ellos permiten formar lo que se denominan moléculas inorgánicas que no tienen carbono unido al hidrógeno, el agua y las sales minerales. Bueno, el otro grupo son los bioelementos secundarios o microelementos. Como ustedes ven acá, tenemos el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio, el cloro. Bioelementos que ustedes seguramente han escuchado en sus clases de biología en el colegio. Ellos no son menos importantes que los anteriores, pero están en menos concentración dentro de los seres vivos. Por ejemplo, el magnesio, su rol fundamental es que forman parte de la molécula de clorofila, que es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. El calcio yo lo destaco porque el calcio
aparte de fortalecer huesos y dientes, el calcio participa en lo que es la contracción muscular, la coagulación sanguínea y por supuesto que en la transmisión del impulso nervioso, fundamental para que los neurotransmisores puedan ser liberados en el espacio sináptico. El sodio y el potasio. Sodio, un ion extracelular, y el potasio, un ion intracelular, que tienen una participación directa en la transmisión del impulso nervioso. Fundamental. Y el cloro, un anión más frecuente, necesario para mantener un equilibrio hidrosalino dentro de nuestro organismo. Estos son los microelementos o elementos secundarios. Tenemos ahora los oligoelementos o elementos traza. ¿Ya? Estos son los que están en ínfimas cantidades dentro de los seres vivos. Y aquí tenemos el yodo, que forma parte de las hormonas tiroideas, ¿ya? Y que la tiroide, ustedes saben que regula el metabolismo oxidativo, controla la temperatura. Bueno, las hormonas tiroideas contienen yodo. El fierro, un oligoelemento que constituye y forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina es la que nos transporta en nuestra sangre los gases respiratorios. El manganeso, cofactor enzimático, importantísimo en el organismo. El cobalto forma parte de la vitamina B12, precursora para la formación de los glóbulos rojos. El flúor, que forma parte de nuestra dentina. El litio, neurotransmisor relacionado con los estados anímicos, principalmente, ¿no es cierto?, con las depresiones. El aluminio, cofactor enzimático, regulador del sueño, y el cobre transporta oxígeno en invertebrados. Si ustedes se dan cuenta, estos que están en un porcentaje menor al 0,1% del peso son muy importantes. Bien, con esto terminamos, ¿no es cierto?, con la clasificación de los bioelementos. Ahora, estos bioelementos son tan importantes porque ellos pueden unirse entre sí y formar lo que nosotros vamos a llamar las biomoléculas, ¿ya? Las biomoléculas son lo que vamos a llamar acá. Los bioelementos, ¿no es cierto?, primarios, secundarios y oligoelementos, ellos a través de enlaces químicos me forman las biomoléculas. Y estas biomoléculas pueden ser inorgánicas, como el agua y las sales minerales, o pueden ser orgánicas como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, las biomoléculas inorgánicas. ¿Esa es la primera parte? Por lo tanto, comenzamos nosotros con el agua. ¿Ya? Y el agua, que ustedes todos, ¿no es cierto?, saben que el agua tiene funciones fundamentales en el organismo, ser humano entre un 60 y un 65% de agua, ¿no es cierto?, actúa como un excelente solvente, la mayoría de las sustancias son solubles en agua. Una función bioquímica, el agua se necesita para que ocurra todo lo que es metabolismo celular. Transporta tanto sustancias nutritivas como desechos. Una función estructural, que ya vamos a ver, amortiguadora del roce entre los órganos y reguladora de la temperatura corporal. Y estas funciones ocurren gracias a las propiedades que posee el agua. ¿Ya? La propiedad, ¿no es cierto?, el agua tiene un alto calor específico y de vaporización. ¿Qué significa calor específico? Es la energía mínima que se necesita para poder subir la temperatura en 1 grado Celsius. La capacidad disolvente. El agua es considerado el solvente universal, ¿ya? El agua presenta una elevada tensión superficial. ¿Qué significa tensión superficial? Que el agua tiene la capacidad de unirse a otras moléculas de agua, lo que se denomina cohesión, ¿ya?
Por lo tanto, el agua posee una alta cohesión, lo que permite formar lo que se denomina una tensión superficial. Y por eso es que algunos insectos pueden caminar sobre el agua. Elevada fuerza de cohesión, que recién la expliqué, y una elevada fuerza de adhesión. La adhesión significa, ¿no es cierto?, que el agua se puede unir a otras moléculas que no sean agua, y eso permite fenómenos como la capilaridad, capacidad de subir por los capilares, por los túbulos, ¿ya? Y entre los tejidos. Por eso a veces nuestra piel también se humedece. ¿De acuerdo? Esa es la elevada fuerza de adhesión. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos aquí un resumen de el alto calor específico le entrega al agua una función termorreguladora. ¿Ya? Eso es esencial. Ustedes van a ir revisando esa parte. Y llegamos a lo que no son nuestras sales minerales. Las sales minerales también son biomoléculas inorgánicas, ¿ya? Y las sales minerales nosotros las podemos encontrar como iones, ¿ya? Como iones, como el sodio, como el potasio, como el cloro, que ya les mencioné las funciones que ellos cumplen, ¿ya? Las podemos encontrar unidas a moléculas orgánicas, como se lo mencioné anteriormente. El hierro se encuentra unido a una proteína que es la hemoglobina, ¿ya? El cobalto se encuentra unido a la vitamina B12, el yodo a las hormonas tiroides, ¿ya? Para que cumplan una función principalmente reguladora. Las sales minerales generalmente son de homeostasis, es decir, de mantener un equilibrio, ya que regulan la presión osmótica y el volumen celular, generan potenciales eléctricos, regulan la actividad enzimática, y hay algo que es sumamente importante, que las sales minerales regulan el pH sanguíneo, ¿ya? Y la sal que regula este pH sanguíneo es el bicarbonato. Entonces, resumiendo de los compuestos inorgánicos, el agua, con grandes funciones termorreguladoras, solventes, de transporte, las sales minerales, reguladoras. Ninguna de ellas tiene funciones energéticas. Ojo, ¿ya? Bien, ahora pasamos a ver lo que son los compuestos orgánicos. Los compuestos orgánicos. Y partiremos con estos que son tan ricos, ¿no es cierto?, que producen tanta adicción, muchas veces los alimentos, los carbohidratos. Cuando yo hablo de carbohidratos, también puedo hablar de glúcidos, ¿ya? Y cuando yo pienso en un carbohidrato, se me viene de inmediato la palabra, a ver si lo escribimos bien, la palabra energía. Ellos son nuestra energía. Ahora, estos carbohidratos se clasifican, ¿no es cierto?, se clasifican en monosacáridos, oligosacáridos, polisacáridos. Ahora, cuando yo hablo de un monosacárido, esta es la unidad básica, de los carbohidratos. Es como si el carbohidrato fuera una pared y cada ladrillo es un monosacárido. Los carbohidratos, que son macromoléculas, serían los polisacáridos, pero su unidad básica es un monosacárido. Y este monosacárido está formado de bioelementos y de bioelementos primarios. ¿Recuerden cuáles son? Los monosacáridos son azúcares simples, es el monómero la unidad básica de los carbohidratos, cuya fórmula es carbono, dos de hidrógeno, oxígeno. Bioelementos primarios. N significa el número de carbono. Y un monosacárido
varía desde 3 hasta 7 carbonos. Sus características principales son cristalinos, son de sabor dulce, son solubles en agua. Un ejemplo, si N es igual a 5, mi monosacárido será C5, H10 o 5. Y esa es una pentosa. Y ustedes deben recordar que como ejemplo de pentosa tenemos una que se encuentra en una molécula fundamental también en el seres vivos, que es la desoxirribosa. Y la desoxirribosa es la pentosa que se encuentra en el ADN. Desoxirribosa. Ahora, un ejemplo de un monosacárido fundamental y que todos conocen sería si N es igual a 6. Si N es igual a 6, yo tengo C6, H12 o 6. Es decir, tengo una hexosa. Y un ejemplo de hexosa, nuestra amiga glucosa. Otro ejemplo de una hexosa, tenemos la fructosa y la galactosa. Fundamentales. Ejemplos típicos de hexosa. En otras palabras, ejemplos típicos de monosacáridos. Ahora, si los monosacáridos se unen entre sí, si yo uno 2 hexosa, voy a tener un disacárido con características muy similares a los monosacáridos. Están constituidos por 2 monosacáridos y están unidos a través de un enlace covalente llamado enlace glucosídico. Y los disacáridos más importantes, los que yo sé que ustedes conocen, son la sacarosa, que está formada por una molécula de glucosa y una de fructosa, o sea, 2 hexosas. La maltosa, que está formada por 2 moléculas de glucosa, y la lactosa, que está formada por una de glucosa y una de galactosa. Es decir, la lactosa, que es el azúcar de la leche, ¿no es cierto?, también tiene glucosa. También tiene glucosa. Estos son los disacáridos más importantes, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que recordar. ¿Ya? Por ejemplo, como pregunta PSU, dice, si se degrada una maltosa y una lactosa, ¿cuántas moléculas de glucosa yo tengo? Si yo obtendría 3 moléculas de glucosa. ¿Ya? Los disacáridos poseen función energética, al igual que los monos, debido a que como producto de su hidrólisis se obtienen monosacáridos que pueden utilizarse para obtener la energía. La síntesis por deshidratación, que permite, ¿no es cierto?, la formación, es una reacción química que permite la formación de disacáridos liberando una molécula de agua. Y la hidrólisis es una reacción química que permite la separación de monosacáridos y se necesita una molécula de agua. Eso es como un dato, principalmente. Bueno, y llegamos a nuestros polisacáridos. Los polisacáridos ya es nuestra pared, es nuestra macromolécula. Ellos poseen características diferentes a los monosacáridos y a los disacáridos. Ellos, ¿no es cierto?, están constituidos por monosacáridos, pero son insolubles en agua, no presentan sabor dulce ni son cristalinos. Más bien dicho, son de consistencia harinosa. Ahora, los polisacáridos, nosotros tenemos polisacáridos de origen animal, que sería el glucógeno, y que tiene una función energética y que se encuentra principalmente almacenado en los músculos y en el hígado. El almidón, que también está formado, ¿no es cierto?, de glucosa,
¿no es cierto? Y que en las plantas tiene la función energética, en los vegetales. Es decir, glucógeno de origen animal, almidón de origen vegetal, con funciones energéticas. El glucógeno almacenado en hígado y músculos, el almidón almacenado en las raíces. Luego tenemos polisacáridos de función estructural. Y ahí tenemos la celulosa, conocida por todos ustedes. La celulosa tiene una función estructural. ¿Y por qué? Porque forma parte de la pared celular de los vegetales. Y las células vegetales son totalmente rígidas, ¿ya? Y la quitina es un polisacárido insoluble en agua, pero que forma parte del exoesqueleto de artrópodo y forma parte de la pared celular de los hongos. Bien, esos son nuestros carbohidratos. Ahora nos vamos a nuestras grasitas, que son los lípidos. Y los lípidos son unos compuestos orgánicos cuya principal característica es que son insolubles en agua, ¿ya? Ellos son insolubles en agua y nosotros los podemos clasificar como saponificables e insaponificables. ¿Qué significa esto? Que todos los lípidos que sean saponificables, cuando se degradan, se transforman en lo más pequeñito, que se denominan ácidos grasos. En cambio, los insaponificables no deberían llamarse lípidos, pero por su estructura química lo son. Ellos no se degradan, no forman ácidos grasos. Los insaponificables. ¿Cuáles son esos insaponificables? Los terpenos, los conocidos esteroides, hormonas sexuales, y las prostaglandinas. En cambio, nosotros dentro de los saponificables tenemos nuestros acilglicéridos, ¿no es cierto?, formados por ácidos grasos, nuestras ceras, nuestros fosfolípidos, y digo nuestros fosfolípidos porque forman parte de todas las membranas celulares, glucolípidos, que también forman parte, ¿no es cierto?, de la membrana. Esos son nuestros lípidos. Bueno, los ácidos grasos, de los cuales les acabo de hablar, que forma parte de los lípidos que son saponificables, estos ácidos grasos, si ustedes se fijan, están formados en uno de sus extremos carbono, oxígeno y hidrógeno, o sea, bioelementos primarios. Ellos se clasifican en dos grupos: los saturados, que son aquellos que presentan enlaces simples, aquellos que son de origen animal, aquellos que se endurecen dentro del organismo y son los responsables, ¿no es cierto?, de todas aquellas enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Porque se acumulan en los vasos sanguíneos. Toda esa grasa animal se degrada, ¿no es cierto?, y corresponden a los ácidos grasos saturados. En cambio, el otro grupo son de origen animal, son líquidos, presentan enlaces dobles y el consumo de ellos es muy beneficioso para la salud. En todos los frutos secos, nueces, maní, almendra, oliva, ¿no es cierto?, se encuentran los ácidos grasos insaturados. Su función principal consiste en la obtención de energía a partir de la oxidación. Los acilglicéridos, lípidos saponificables simples, son ésteres de glicerina con ácidos grasos. Según el número de ácidos grasos que tengan, yo los puedo llamar monoglicérido, diglicérido o triglicéridos, ¿ya? Si todos los ácidos grasos son iguales, se dice que son simples y no mixtos. Bueno, estos, ¿no es cierto?, tenemos acá que los triglicéridos, que son los que aumentan tanto, ya, aunque comamos azúcares, el exceso se puede transformar en grasa. Cuidado con ellos.
Los triglicéridos son los más abundantes en los organismos. Ahora, ellos actúan como reserva energética, como aislantes térmicos, pero también se pueden, ¿no es cierto?, acumular en lo que son nuestros vasos sanguíneos. Las grasas neutras son las que les acabo de mencionar. Nuestras ceras que nosotros tenemos en nuestra piel, en el pelo, ¿no es cierto?, formando parte del cerumen. Bueno, impermeabilizantes, protectoras. ¿Ya? Es importantísimo que nuestro pelo, por ejemplo, tenga cera, tenga grasa, para poder evitar la resequedad. Ya nuestra piel, de lo contrario, con todos los cambios ambientales, nuestra piel sería reseca. Entonces, ellos son protectores impermeabilizantes. Ya, y nuestros fosfolípidos. Los fosfolípidos, que yo les dije que formaban parte de las membranas celulares. Y nosotros tenemos células en todo nuestro organismo. Bueno, los fosfolípidos están formados por una molécula de glicerol, 2 ácidos grasos y una molécula de ácido fosfórico, a la que se une un grupo sustituyente polar. Estos fosfolípidos se consideran anfipáticos. ¿Qué significa eso? Significa que tienen una región polar hidrofílica. Hidrofílica significa que son solubles en agua, y otra zona que es la apolar, que es hidrofóbica, que repele el agua. Disculpe. Y su función principal radica en que forman parte de las membranas biológicas. Forman parte de las membranas biológicas. Aquí tenemos un ejemplo, así se representa un fosfolípido. Ya, y nos vamos a los no polares. Los no polares, ¿no es cierto? Perdón. Los insaponificables. Me quedé con los fosfolípidos. Tenemos el caso de los esteroides, que forman parte de las hormonas sexuales, ¿ya? Progesterona, testosterona, estrógeno, y además corresponden a nuestro colesterol, ¿ya? Esos son los esteroides. Las prostaglandinas, que también tienen una estructura diferente y que no forman ácidos grasos, son derivados del ácido prostanoico, ¿ya? Que se descubrieron en la próstata. Se originan por la ciclación de los ácidos grasos insaturados. Tienen función reguladora y hormonal, ¿ya? Ellos generan vasodilatación y también pueden provocar un aumento de la temperatura corporal. Y nos vamos, lo último son los terpenos, que también son insaponificables. Estos son todos los que le dan las esencias, los aromas a los vegetales. El alcanfor, limonero, eucalipto, ¿ya? Y forman parte de la vitamina A, E y K. ¿Ya? Con esto estamos terminando con nuestros lípidos. Y nos vamos a los compuestos orgánicos que se encuentran en mayor cantidad dentro del ser humano, las proteínas. Y las proteínas, como todos ustedes conocen, tienen múltiples funciones, ¿ya? Múltiples funciones. Estas, no hay parte del cuerpo donde no haya una proteína. Miren, acá hay un esquema bastante grande, porque ellas poseen muchas funciones, muchas funciones. Ellas tienen una estructura común, una estructura básica, un monómero, y esos monómeros son los aminoácidos. O sea, la proteína está formada de muchos aminoácidos. Ese es así como los monosacáridos eran el monómero de los polisacáridos. Los aminoácidos es la unidad básica de las proteínas. Bien, aquí tenemos entonces la unidad básica de las proteínas que corresponden a los aminoácidos. Cada aminoácido está formado de un grupo amino, un radical, un grupo carboxilo. Por lo tanto, estos se van a ir uniendo entre sí para formar las proteínas.
Las proteínas, como nos dice acá, son los esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo. ¿Ya? Múltiples funciones. Son productos de la decodificación del ADN mensajero en el ribosoma. Ustedes saben que toda proteína no es que provenga de un gen, pero un gen permite la formación de cada proteína. No se concibe la vida sin estas moléculas. Son las que se encuentran, les vuelvo a repetir, en mayor concentración dentro de los seres vivos. Ahora, ¿cómo se van formando, cómo se van uniendo estos aminoácidos? A través de un enlace peptídico, ¿ya? Y el enlace peptídico se ocurre, ¿no es cierto?, porque en el OH del grupo carboxilo y el hidrógeno, el OH del grupo carboxilo y el hidrógeno del grupo amino me van a generar una molécula de agua y ahí se produce el enlace. Allá está la molécula de agua que se libera por cada 2 aminoácidos que se unen, ¿ya? Y ahí está el enlace peptídico entre el OH y el nitrógeno del grupo amino. Ahí me falta el hidrógeno y aquí me falta un grupo OH porque ese se liberó. Según la cantidad de aminoácidos, el péptido puede ser un dipéptido, un tripéptido. Ahora, si son muchos, ya me forman mi polipéptido y las proteínas que son cadenas de polipéptidos. Ahí está el enlace peptídico, explica la forma en que se produce este enlace. Ahora, si ustedes me pueden explicar la forma en que se produce este enlace, la respuesta es la siguiente. El enlace que se forma se denomina peptídico entre 2 aminoácidos y participa el grupo carboxilo del primer aminoácido con el grupo amino del segundo aminoácido. Esta es una reacción de condensación, por lo que se libera una molécula de agua. Los aminoácidos tienen la posibilidad de unirse para formar estas estructuras complejas que son las proteínas. ¿Ya? Ahora, los diferentes, arriba no se nota mucho, pero las proteínas se clasifican, ¿no es cierto?, o son capaces de formar diferentes niveles de organización: primario, secundario, terciario, cuaternario. Vamos a revisar rápidamente la estructura primaria. La estructura primaria es la que acabamos de ver, la unión de aminoácidos entre sí, ¿ya? Esta cadena polipeptídica que se forma y estas uniones peptídicas son muy fuertes, ¿ya? Ojalá nunca se rompieran, porque si se rompe, chao proteína, ¿ya? La secuencia es la secuencia de una proteína que va unida aminoácido tras aminoácido. Ahora, aquí lo importante es que, ¿cómo sé yo qué aminoácido se une uno tras otro? Pues bien, esa orden la da nuestra información genética, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos serinas, ¿no es cierto?, valina, alanina, lisina, es decir, uniones de aminoácidos. Son 20 nuestros aminoácidos que se van combinando para ir formando la proteína. Entonces, la estructura primaria es nuestra estructura básica. La función de una proteína depende de su secuencia de aminoácidos, por lo tanto es fundamental la estructura primaria. Si se cambia un aminoácido por otro que no es el correcto, ya no estamos enfrente de una enfermedad. Por ejemplo, la hemoglobina es una proteína. Si se cambia la secuencia de aminoácidos que debería formar la hemoglobina, estaríamos en presencia de una enfermedad que es la anemia falciforme. Nuevamente acá hay un esquema de lo que es la estructura primaria. Y nos vamos a la secundaria, que es la disposición de la secuencia de aminoácidos o estructura primaria en el espacio. O sea, es la estructura primaria, pero esta empieza a adoptar una forma en el espacio. Y esa forma que podría adoptar para poder formar la estructura secundaria sería la alfa hélice, la hélice de colágeno o la conformación beta o beta plegada, que también se le conoce.
Y la estructura secundaria de la cadena polipeptídica depende de los aminoácidos que la formen. Ahí tenemos nuestra alfa hélice beta plegada. Posteriormente, la estructura terciaria ya es la disposición espacial de la estructura secundaria de un polipéptido, pero que al plegarse sobre sí misma ya me forma una estructura globular, ¿ya? Y aquí, en nuestra estructura terciaria, encontramos nuestras hormonas, que son las que sean de naturaleza proteica, nuestras enzimas, ya catalizadores que están dentro y fuera de la célula. Todas ellas tienen ya una estructura terciaria, o sea, la estructura terciaria ya es una estructura funcional. Son globulares, se mantienen estables por la existencia de enlaces entre los radicales. ¿Ya? Ahí hay esquemas, ¿no es cierto?, de la estructura terciaria. Y la cuaternaria, que ya sería la última, son uniones de cadenas polipeptídicas. La estructura cuaternaria es la unión mediante enlaces débiles. O sea, esta estructura es súper fácil de romper, ¿ya? Son varias cadenas polipeptídicas que tienen estructura terciaria, que pueden ser idénticas o no para formar esta proteína, ¿ya? Las proteínas que tienen estructura cuaternaria se denominan dímeros, tienen 2 cadenas polipeptídicas, tetrámeros, como la hemoglobina que tiene 4, pentámeros, como la ARN polimerasa que participa, ¿no es cierto?, en la formación del ARN, o pueden ser polímeros, cuando en su composición intervienen gran cantidad de protómeros, de cadenas, ¿no es cierto?, como el virus de la polimeritis, consta de 60 unidades proteicas, ¿ya? Por lo tanto, la actina y la miosina también es un polímero, ¿ya? Así estamos terminando con nuestras proteínas. Tenemos la estructura cuaternaria, un ejemplo de la hemoglobina, y un resumen, ¿cierto?, con nuestra estructura primaria, que sería la unión peptídica, la secundaria, que puede adoptar la forma de hélice o de hoja plegada, la terciaria, que ya tiene una forma globular, ya donde hay enlaces también que van uniendo entre ellos puentes de hidrógeno, y la cuaternaria, que son uniones de muchas cadenas polipeptídicas, donde hay muchos enlaces que no son covalentes. Las proteínas presentan ciertas propiedades, y una de ellas, ¿no es cierto?, es la especificidad y la desnaturalización, de la cual quiero hablar. Bueno, la solubilidad, las proteínas globulares presentan un elevado tamaño molecular, por lo que al disolverse dan lugar a soluciones coloidales. El citoplasma es un coloide, ¿ya? Esa, digamos, es la importancia y la propiedad de que ellas presentan una solubilidad. Ahora, las proteínas se pueden desnaturalizar, ¿ya? Y se pueden renaturalizar. ¿Cuándo una proteína se puede renaturalizar? Solo cuando no se rompe la estructura primaria. Se puede romper por la estructura cuaternaria, la estructura terciaria, la estructura secundaria, pero si no se rompe la estructura primaria, yo puedo volver a formar mi proteína. Pero si se llega a romper la estructura primaria, chao proteína, ¿ya? Consecuencias inmediatas: si se desnaturaliza totalmente una proteína, pérdida de todas sus funciones biológicas, alteración de sus propiedades hidrodinámicas, disminución drástica de la solubilidad acompañada frecuentemente de precipitación. Así que cuidado. ¿Qué factores pueden ser agentes desnaturalizantes? ¿Ya? Bueno, las radiaciones, las altas temperaturas, los cambios de pH, ¿no es cierto? Dentro de los factores químicos pueden estar los detergentes, altas concentraciones extremos de pH. Todo esto son factores que pueden generar una desnaturalización proteica. Y ellas son altamente específicas, ¿ya? Principalmente las enzimas, ¿ya? Las enzimas son específicas debido a que tienen su sustrato determinado. Y aquí, revisando rápidamente, una proteína tiene múltiples funciones.
estructurales. En nuestra membrana plasmática, todo lo que es, ¿no es cierto?, la piel, tenemos proteínas, enzimática, muchas hormonas como la insulina, el glucagón son proteínas, todos los anticuerpos son proteínas. Nuestra hemoglobina, que es una proteína de transporte, de reserva, tenemos reserva energética, pero no hay que ocupar la energía que nos dan las proteínas. Anticongelante, actividad contráctil como la actina y la miosina. Y finalmente llegamos a nuestros últimos compuestos orgánicos, que serían los ácidos nucleicos. Y dentro de los ácidos nucleicos tenemos el ADN y el ARN. Macromoléculas formadas de monómeros y de unidades básicas. ¿Ya? El ADN, que todos lo conocen porque es nuestra información genética, el ADN, ¿no es cierto?, es un polímero que tiene una unidad básica, un monómero que corresponde a los nucleótidos. Por lo tanto, vamos a decir que el ADN es un polinucleótido. Ahora, ¿cómo está formado un nucleótido? Así como supieron ustedes cómo estaba formado un aminoácido. Un nucleótido está formado por un grupo fosfato, por una pentosa, que es un monosacárido, ¿recuerdan? Y por una base nitrogenada. Acá les muestro también, ¿no es cierto?, la formación de un nucleótido, la unión de una base nitrogenada con una pentosa a través de un enlace glucosídico, y luego se le agrega a través de un enlace éster el grupo fosfato y tengo mi nucleótido. ¿Qué va cambiando entre nucleótido y nucleótido? Es la base nitrogenada, que puede ser una base pirimídica o una base púrica. ¿Cuáles son las pirimídicas? La citosina, la timina, que es exclusiva del ADN, y el uracilo, que es una base exclusiva del ARN. Y las púricas, adenina, guanina. ¿Ya? Les muestro esto porque hace 2 años una pregunta PSU donde nos decían cuál de las siguientes bases son pirimídicas. Pregunta bastante específica, pero es bueno que la conozcan. Ahora, la molécula de ADN es una doble molécula, de acuerdo al modelo de Watson y Crick. Y esa doble hebra, ¿no es cierto?, se unen estas hebras a través de enlaces puentes de hidrógeno, a través de la complementariedad de las bases. Siempre que hay una adenina, al frente va a haber una timina, y van a estar unidas por 2 enlaces de puentes de hidrógeno. En cambio, donde hay una guanina, siempre va a haber una citosina unida por 3 enlaces puentes de hidrógeno. Las bases de ambas cadenas se mantienen unidas por puentes de hidrógeno. Y el número de puentes de enlaces depende de la complementariedad de las bases. Entonces, recordemos, adenina, timina, guanina, citosina o viceversa. Esta es nuestra estructura, molécula de ADN, un nucleótido, 2, 3, 4 nucleótidos acá, 4 nucleótidos al frente. Resumen de nuestra molécula de ADN, de acuerdo al modelo de Watson y Crick, es un polinucleótido, son 2 cadenas helicoidales enrolladas alrededor de un eje, unidas mediante puentes de hidrógeno de acuerdo a su complementariedad, adenina con timina y guanina con citosina. Y las 2 cadenas son antiparalelas. Antiparalelas nos indica que si aquí el extremo es 5, el final va a ser 3. Y la cadena complementaria está al revés, para permitir que éstas se puedan compactar y formar los llamados cromosomas. Pues bien, de esta molécula se forma el otro ácido nucleico, que es el ARN, y que tiene directa relación con la síntesis proteica. Bueno, chicos, con esto estamos terminando nuestra primera clase, que fue de bioelementos y biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Muchas gracias.